buenos días, estimado estudiante. Te saluda el profesor Miguel Ángel Valverde Nivín, docente del curso de lenguaje. Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, lo que es clasificación del verbo. Nosotros la semana pasada hemos estado trabajando lo que es el verbo, hemos visto sus accidentes gramaticales del verbo. Y en esta oportunidad vamos a ver clases del verbo. Vamos a ver esa clasificación, vamos a ver un verbo copulativo, no copulativo, verbos recíprocos, verbos reflexivos, cuasi reflejo. Vamos a ver verbos irregulares, verbos personales, impersonales. De esta forma iniciamos nuestra clase, mi estimado estudiante. Estimado estudiante, a continuación vamos a hablar de un verbo copulativo. ¿Qué es un verbo copulativo? Hay que entender de que un verbo copulativo cumple la función de enlace, unión. Y también vamos a ver de que un verbo copulativo necesita de un complemento, mi querido estudiante. Necesita de algo, necesita de un atributo, necesita de un adjetivo, un sustantivo o un pronombre para poder entender el significado de dicha oración. Por eso vamos viendo que en la definición hemos puesto aquel que se usa para calificar al sujeto a través del atributo, que puede ser adjetivo, sustantivo o pronombre. Vamos viendo con un ejemplo. Los verbos copulativos pueden ser, estar, parecer y hacer, permanecer y ser. ¿Son todos, profe? No son todos. Pero los verbos copulativos, lo que quisiera que entiendas es que un verbo copulativo necesita de un complemento, necesita de algo para tener un significado. Por ejemplo, vamos con el verbo ser, que es un verbo copulativo. Yo lo voy a conjugar, lo voy a utilizar en una oración. Mi padre es. Si yo digo mi padre es, mi estimado estudiante, y yo lo voy a borrar todo esto de acá, ahí está, yo puedo poner así, ¿no? Digo, mi padre es. Alguien dirá, pues, pero ¿qué es tu padre? No entiendo la oración. Para eso, un verbo copulativo, como te decía, necesita de un atributo, necesita de un complemento. En este caso, ese complemento es abogado, ¿no? Que es un sustantivo. Mi padre es abogado. Ahora sí yo entiendo qué es mi padre. Mi padre es un abogado. Vamos con el verbo estar. José está. Alguien me dice, José está. Pero, ¿cómo está José? Ah, José está nervioso. En este caso, nervioso ya es un adjetivo que está calificando justamente a este sustantivo, que vendría a ser otro atributo. Parecer, el joven parece. ¿Pero qué parece? Parece ingeniero. Yacer, Pedro yace. Pero, ¿cómo yace? Yace enfermo. Permanecer, el niño permanece. Pero, ¿permanece cómo? Silencioso. Como te darás cuenta, mi querido estudiante, los verbos copulativos necesitan de un atributo, necesitan de un complemento, ¿no? Para que puedan tener un significado. Por acá, ojo, me dice, ojo, los gerundios y participios no constituyen atributos si son parte de la perífrasis verbal. En pocas palabras, ¿a qué se refiere, profe? Cuando me habla de gerundios y participios, son verboides, pero son aquellos, en este caso, los verboides vendrían a ser verbos que no han sido conjugados. Y los gerundios y los participios me dice, en este caso, que no funciona como un atributo. No funciona como un atributo. Sino, profe, ¿qué vendría a ser? En este caso vendría a ser perífrasis verbal, ¿no? ¿Y qué es un perífrasis verbal? Cuando yo tengo más de dos verbos. Cuando yo tengo más de dos verbos. Me dejo entender seguramente, mi estimado estudiante. Por eso está nuestro ejemplo, ¿no? Carlos está leyendo filosofía. Rápidamente me doy cuenta que está es un verbo, no un verbo copulativo, que viene de estar, pero leyendo ya es un verboide, que vendría a ser un gerundio, mi querido estudiante. Entonces, esto hace que ya no pueda ser un verbo copulativo, sino acá ya se está dando un perífrasis verbal. Perífrasis verbal, cuando hay dos o más
verbos dentro de una oración. Rápidamente vamos con el siguiente verbo. Estudiante, ahora vamos con lo que es los verbos predicativos. Un verbo predicativo es aquel que tiene significado pleno. Quiere decir que en este caso un verbo predicativo no necesita de un complemento para dar un mensaje, un significado. Quiere decir que se vale por sí solo. Por ejemplo, cuando yo digo el alumno lee, yo entiendo qué está haciendo el alumno. Pero si a este verbo predicativo yo quiero añadirle un complemento, no hay ningún problema. No va a haber ningún problema, mi estimado estudiante. O por ejemplo, el atleta corre. Yo entiendo qué está haciendo el atleta. La madre ama. Sé qué es lo que está haciendo la madre, ¿no? Los niños crecen. También entiendo qué hacen los niños. Por otro lado me dice, ojo, los gerundios y participios que construyen perífrasis verbal son considerados verbos predicativos. Ah, ya, profesor. Anteriormente usted me decía que un verbo copulativo necesita de un complemento. Pero si aparece con este verbo copulativo un verboide, que ya sea un gerundio, un participio, en ese caso ya no ya, me comentó. Pero en este caso vamos viendo con el verbo predicativo, si aparecen los gerundios y los participios al lado de los verbos copulativos, estos sí son considerados como un verbo predicativo. Porque si yo leo, no, Carlos está leyendo, yo entiendo qué se está o qué está realizando Carlos. O cuando yo digo Carlos es aceptado, también entiendo qué es lo que está realizando Carlos. Muy bien, eso es en cuanto a lo que es el verbo predicativo. Vamos rápidamente con un verbo transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo, profesor? Un verbo transitivo necesita o requiere o cuenta con un objeto directo. Hay que entenderlo de esa forma. Que un verbo transitivo, mi querido estudiante, tiene un objeto directo. Ahí está. Tiene un objeto directo. Y cuando alguien me dice de un objeto directo, quiere decir que la acción del verbo recae directamente a este objeto directo. Que el objeto directo recibe la acción del verbo, ¿no? Verbo transitivo, verbo predicativo cuya acción recae en algo o alguien. En este caso, ese algo o alguien es el objeto directo. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, yo siempre leo. Yo entiendo qué es lo que yo hago, ¿no? Yo siempre leo. Pero si por ahí alguien dice, yo siempre leo mi manual, mi manual, ya vendría a ser ese objeto directo donde está recayendo la acción del verbo, ¿no? Yo siempre leo, ¿qué cosa? Mi manual. Ahora, yo puedo reemplazar mi manual por el pronombre personal lo y puedo decir yo siempre lo leo. Yo siempre lo leo. Ese lo, ¿a qué alude? A mi manual. O por otro lado, si yo digo el niño dedicó, pero ¿qué dedicó? Un poema. Ese un poema ya vendría a ser un objeto directo, ¿no? El niño lo dedicó. O por ahí, los trabajadores exigen. ¿Pero qué exigen? A un salario. Justamente ese un salario, mi estimado estudiante, ya vendría a ser lo que es el objeto directo. Pero por otro lado también Lumbreras nos dice, ¿no? Los verbos transitivos admiten los pronombres neutros eso o el pronombre átono lo. Pedro vende eso. Pedro lo vende. Pedro, véndelo. Ahí está, ¿no? Entonces, admiten esos pronombres neutros como eso y lo. Son aceptados. Y eso me da a entender de que es un verbo transitivo. Si yo digo, yo siempre leo eso. ¿Cuál eso? Que en este caso, mi manual. Mi manual. Vamos rápidamente con los verbos intransitivos. Un verbo intransitivo es aquel verbo que no cuenta con un objeto directo. Quiere decir que un verbo intransitivo, si yo quiero trabajar de esta forma, no voy a
encontrar quién es el que está recibiendo directamente la acción del verbo, mi querido estudiante. Por ejemplo, no, en este caso la definición. Verbo predicativo que denota movimiento. Los verbos transitivos indican movimiento. Proceso cuya acción no recae en nadie, en nada ni en nadie. Por ejemplo, no me dice, lamentablemente el señor falleció ayer. En este caso, si alguien me dice, profe, ayer puede ser un objeto directo. No, esto es un complemento circunstancial de tiempo. Ayer no está recibiendo la acción. Yo no puedo decir, el señor lo falleció. No tiene sentido. Quiere decir que esto es un verbo intransitivo. El ladrón huyó de manera rápida. Yo no puedo decir, el ladrón lo huyó. O también por ahí no puedo decir, el ladrón huyó eso. No tiene sentido. Quiere decir que este es un verbo intransitivo que no tiene un objeto directo. También Lumbreras nos aclara, ¿no? Nos dice, algunos verbos se usan de manera transitiva o intransitiva según el contexto. Martín trabaja mucho. En este caso es intransitivo porque mucho no vendría a ser un objeto directo. Pero si yo digo, el campesino trabaja la tierra, en ese caso sí. ¿Por qué? Porque la tierra ya vendría a ser un objeto directo. El campesino trabaja eso, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Esos son los verbos intransitivos. Vamos ahora con el verbo reflexivo. ¿Qué es un verbo reflexivo, mi querido estudiante? Un verbo reflexivo, voy a entender, como aquel verbo con los pronombres átonos me, te, se, cuya acción recae en el sujeto que la ejecuta. Ah, un verbo reflexivo es cuando la acción del verbo regresa al mismo sujeto. Pero yo siempre tengo que tener en cuenta que este verbo reflexivo va a tener como pronombres átonos a este me, te y se. Ah, ya, profe. Si estos pronombres aparecen al lado de un verbo, voy a entender de que es un verbo reflexivo porque la acción del verbo está regresando al mismo sujeto. Profe, a ver cómo es eso con un ejemplo. Mire, yo me peino. La acción de peinarse está regresando a ese sujeto. La acción de peinar regresa en mi persona. Yo me peino todos los días. Reforzador, ¿no? A mí mismo o a mí misma. Ahí está. Yo me peino todos los días. O sea, esa acción regresa hacia mí. Cuando yo digo, tú te lavaste las manos, en este caso, la acción de lavar regresa también a esa persona, a ti mismo, no, a ti mismo. Tú te lavaste las manos. La acción regresa al mismo sujeto. Ella se mira en el espejo. Cuando yo digo ella se mira en el espejo, la acción también regresa a ella. Regresa a ella. La acción recae en ella. Eso es un verbo reflexivo. También Lumbreras nos aclara, nos dice, los verbos, me dice, los verbos reflexivos se construyen a través de verbos transitivos. Por tanto, los pronombres funcionan como objeto directo. Quiere decir que me, te, se funciona como un objeto directo. También es un verbo transitivo, ¿no? Pero recuerda que un verbo reflexivo es cuando regresa la acción del verbo. Es como si yo quiero tirar una pelota hacia la pared y la pelota va a regresar hacia mí, ¿no? Ahí está. Es lo mismo un verbo reflexivo. Ahora voy trabajando lo que es un verbo recíproco. Un verbo recíproco, mi estimado estudiante, es un tipo de verbo que en este caso realiza una acción, una sola acción, varios sujetos, por decirlo de esa forma. En cambio, el reflexivo, la acción del verbo regresaba al mismo sujeto. Pero el recíproco me dice que en este caso un grupo de sustantivos realiza la misma acción. Verbo con los pronombres átonos nos y se que indican acción mutua o compartida. Por ejemplo, me dice, María y José se aman. En este caso, tengo dos sustantivos
que realizan la misma acción. La misma acción. Tú y ella se ayudan. Están realizando la misma acción. Ejecutan la misma acción de ayudar. Mi alumno y yo nos respetamos. Igual, la misma acción realizan dos o más sujetos. Los verbos recíprocos se construyen a través de los verbos transitivos. Por tanto, los pronombres funcionan como objeto directo. Rápidamente vamos con lo que es el verbo cuasi reflejo. Cuasi reflejo. Verbo con los pronombres átonos me, te y se, cuya acción no regresa al sujeto que la realiza. Cuya acción no regresa al sujeto que realiza. Pues si regresa al mismo sujeto ya sería reflexivo. En este caso, un cuasi reflejo es cuando la acción del verbo no regresa al mismo sujeto. Por ejemplo, me dice, yo me dormí temprano. Yo me dormí temprano. En este caso, la acción de dormir no regresa al mismo sujeto. Tú te fuiste el domingo. En este caso, este verbo ir no regresa al mismo sujeto. El vecino se murió. La acción de morir no regresa al vecino. No está regresando al vecino. Eso es cuasi reflejo. Los verbos cuasi reflejos se construyen a través de los verbos intransitivos. Por tanto, los pronombres no funcionan como objeto directo. El niño se cayó en el piso. Ahí está. Y rápidamente vamos con un verbo regular. ¿Qué es un verbo regular, mi estimado estudiante? Un verbo regular es aquel tipo de verbo que cuando yo voy a conjugar, su raíz no cambia, no va a variar. Por ejemplo, tengo el verbo temer. En este caso, el verbo temer, que lo he conjugado, temo, temes, teme, tememos y temen, me doy cuenta que la raíz no va a cambiar, no cambia la raíz, no cambia la raíz, no está cambiando la raíz. Como el caso del verbo beber, ¿no? No cambia la raíz. Los cambios ortográficos no se consideran cambios de raíz. Ejemplo, ¿no? Recoger, recojo, recogí. En este caso, sigue funcionando o es un verbo regular, ¿no? Cuando me dice la J por la G, si yo voy a cambiar, en este caso no puedo decir que es un verbo irregular. No. Sigue siendo un verbo regular. Para que puedas entender un verbo regular, mi estimado estudiante, es cuando la raíz no cambia al ser conjugado este verbo. Estimado estudiante, rápidamente me voy con un verbo irregular. Un verbo irregular, en este caso, es un tipo de verbo que al ser conjugado va a cambiar su raíz. Va a cambiar su raíz. Aquel que al conjugarse sí varía la pronunciación de la raíz. Por ejemplo, tengo el verbo soñar. Sueño, sueñas, sueña, soñamos y sueña. Cambio la raíz. El verbo negar. Niego, niegas, niega, negamos y niega. El verbo dar igual cambia su raíz. Me dice irregularidad vocálica. Hay un cambio de sonidos vocálicos. Por ejemplo, contar de cuento. Vamos viendo de que también es considerado como un verbo irregular. Y faltaría acá los verbos personales, impersonales. Los verbos personales son aquellos tipos de verbos que vamos a poder reconocer un sujeto o que cuenta con un sujeto. En cambio, un verbo impersonal es aquel tipo de verbo que generalmente va a estar aludido a lo que es los fenómenos de la naturaleza. Yo no puedo identificar cuál es el sujeto o quién es el sujeto en este caso. Esos son los verbos impersonales. De esta forma terminamos nuestra clase de la parte teórica, mi estimado estudiante, y vamos a estar desarrollando los ejercicios en nuestra videoconferencia. Cuídate, bendiciones.